Muy buenas tardes. En medio de esta precampaña electoral estamos absolutamente rodeados por los 4 puntos cardinales de candidatos y de candidatas a los cargos públicos, a los 3 niveles de la administración en las elecciones del 24 de mayo. Bueno, pues me van a permitir, quién sabe si incluso alguno de ustedes, a agradecer que nos salgamos un poquito de esta vorágine política para hablar de otras cosas, para hablar de literatura, para hablar de cultura, para hablar de tradiciones también, de un montón de cosas, porque hoy, esta tarde, a las 8:30, hoy me refiero al jueves, día jueves, si nos ven repetido, pues ya se les habrá pasado la fecha, pero jueves 7 de mayo a las 8:30 de la tarde, en la sede de la Orden del Cachorro Canario, en Arrecife. La sede está donde estuvieron los míticos Multicines Odeón, en las Bugambillas. El escritor Víctor Álamo de la Rosa va a ofrecer una charla coloquia, quien ahí se quiera presentar, acerca de la historia de la literatura canaria, pero va a poner especial acento en la parte que corresponde a Lanzarote dentro de esa historia de la literatura canaria. Víctor Álamo de la Rosa es poeta, es escritor, ha escrito poesía, ha escrito novela, ha escrito relato, ha escrito literatura infantil, es un hombre que a lo largo de su trayectoria, pues como se suele decir, para simplificar, ha tocado varios palos. Hoy nos acompaña Víctor Álamo de la Rosa. Muy buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Es usted un autor que, pese a su juventud, pues ha escrito ya numerosos libros de poesía, de novela, de relato, de literatura infantil. Ha entrevistado a otros, ha ejercido también la variedad de la entrevista, ¿no? ¿Dónde se encuentra más cómodo? Lo primero que tocó fue la poesía, me parece, sí. ¿no? Los pinitos allá en el 87, creo que fue la poesía, ¿no? Lo primero. Sí, y la poesía sigue, sigue ahí presente. Lo que ocurre es que es el género más complicado, es el género literario más difícil, entonces la poesía es terriblemente exigente. A veces yo digo que escribo novela porque no puedo estar escribiendo siempre poesía, porque muy a menudo es la poesía la que nos elige a nosotros, no cuando el escritor quiere, dice, voy a pulsar la tecla de ser poeta ahora y ahora voy a escribir unos poemas, sino la poesía te visita. Entonces yo siempre estoy abierto a esas visitas inesperadas de la poesía, porque uno va escribiendo el poema y poco a poco va viendo tonos o musicalidades y se va ordenando y reordenando esa producción hasta conformar un libro. De hecho, entre mis libros de poesía suele pasar mucho tiempo, incluso 10 años, ¿no? Porque, pues ya te digo, tengo esa paciencia. Y mientras espero por el poema, bueno, siempre estoy escribiendo narrativa, porque la novela tiene una gran ventaja que sí la puedes tú visitar, ¿no? Si te deja entrar a su casa, si le das, digamos, pasión, le pones ganas, le das el suficiente tiempo, ¿no? Julio Cortázar, tú sabes, el gran escritor, él escribía relatos y escribía novelas y siempre decía que la novela era como tener un largo matrimonio, ¿no? Que los otros géneros eran como una especie de pequeña escaramuza sexual o erótico festiva, pero que la novela no. La novela tenía que ser ese largo matrimonio complejo, que hay que llenar de detalles a diario, ¿no? Y bueno, a mí me gusta un poco las dos cosas, tener el matrimonio y tener las amantes, ¿no? La poesía y la novela, ¿no? Ha escrito usted, es usted de Tenerife, ¿no? De la isla de Tenerife, sí. Pero una de sus novelas se publica en portugués. Eso tiene un porqué, porque estuvo residiendo en Brasil muchos años, inmediatamente después o en los mismos tiempos en los que en Málaga conoce a José Saramago. Exactamente. ¿Cómo es esa transformación? Un chico que es ahora y que desde luego era con muchísima más razón antes, se va a Brasil, entra en contacto con Saramago, escribe en portugués, le publican en portugués y luego lo traducen a un montón de lenguas. Sí. ¿Cómo es ese momento? Esos años que deberían ser bastante movidillos. La verdad es que es una historia para mí apasionante, que guarda una especie del gran cofre de mis grandes recuerdos, porque tenía 20 y pocos años, y entonces el gobierno organizó una especie de congreso donde seleccionaron a los jóvenes presuntamente más prometedores en el campo de la literatura de toda España para reunirlos durante mes y medio con grandes escritores. Y fue efectivamente allí, en Málaga. Por un lado, en Málaga conocí a mi primera mujer,
que era brasileña, por eso después acabé en Brasil, en Río de Janeiro, residiendo allí muchos años. Fue una persona muy importante, por supuesto, pero también conocí allí a José Saramago porque fue uno de los escritores invitados, digamos, a convivir con nosotros. Y ahí en 1993 nace esa relación hasta, bueno, que duró hasta su fallecimiento, porque José Saramago, estoy seguro que tú lo conociste, era una persona muy cercana. Entonces, en esa época, él todavía vivía en Portugal, no residía en Lanzarote, pero estaba valorando esa posibilidad porque había tenido un problema, se había enfadado muchísimo con el gobierno portugués porque el gobierno portugués vetó una de sus novelas al Premio de Literatura Europeo. No dijo oficialmente que no se sentía representado por José Saramago. Sí. Él se enfadó muchísimo y cuando en esa congregación de escritores jóvenes supo que había un canario, fue él el que pidió, quiero conocer al canario. Y para mí eso fue impresionante porque me fueron a buscar a mi habitación y me dicen que José Saramago quería conocerme. Yo lo primero que dije es que eso era un error, seguro, ¿no? Y era porque quería simplemente conversar conmigo de cómo era vivir en Canarias, cómo era la insularidad, qué tal vivirlo un poco, digamos, en primer plano a través de un ser insular, que al final los canarios somos seres insulares, ¿no? ¿Y le ha influido profesionalmente luego en su obra ese contacto con Saramago? Muchísimo, porque la novela que yo estaba, cuando yo me traslado a vivir a Río de Janeiro, la novela que yo estaba escribiendo en español, se llama El año de la seca, el año de la sequía, el año de la seca, se publica por primera vez en portugués en Río de Janeiro, gracias a que José Saramago, ya te digo, muy generosamente le escribe un prólogo extraordinario. Entonces yo era un chiquillo absolutamente desconocido en la literatura, pero claro, la primera gran editorial de Brasil que vio que yo venía avalado, nada menos que por José Saramago, quiso publicarla. Y curiosamente, mi trayectoria literaria principal empieza ahí, en portugués, en Río de Janeiro, gracias a José Saramago. Y luego se traduce en numerosos idiomas y en España creo que se a través de Espasa, ¿no? Puede ser. Espasa, eso es, después tarda unos años en bueno, de hecho se empieza a publicar en el año 2000, se publica en Espasa Calpe en España, que es ya la versión en español, en Venezuela, en Brasil, en Croacia, en Francia, en Portugal. Después empieza una especie de viaje que yo siempre, más allá de los méritos literarios que pueda tener la novela o no, que claro que tiene que tenerlos porque si no, no se publicaría, estoy seguro de que tiene mucho que ver con ese acto generosísimo de José Saramago, ¿no? Bueno, eso le vale a usted eso y su obra y otras obras, numerosos premios, ¿no? Numerosos reconocimientos. ¿Qué es un premio, a fin de cuentas, para un escritor? Yo creo que a estas alturas el premio para el escritor es el lector, porque es que al final uno se siente muy feliz. Yo siempre digo que el oficio más solitario del mundo es escribir, porque está uno solo, nadie te puede ayudar, solo lo tienes que escribir tú, y es una especie de conversación difícil con los fantasmas que habitan nuestros sótanos, y sacarlos, irlos pescando, ¿no? Y irlos poniéndole nombre y cara a esos fantasmas. Eso es la escritura. Entonces, como es el oficio más solitario del mundo, cuando ya consigues publicar, y como es mi caso, que te puedan leer en Francia o en Croacia o en Brasil, y recibir después, ahora que los medios digitales han facilitado muchísimo eso, pues un email pues, de un lector pues, de no sé dónde, de Venezuela o de Croacia, como te decía antes, eso es lo que a uno al final lo ayuda, es el gran premio, ¿no? Luego también escribe usted, no sé si decir, comete la osadía de dirigirse al público más exigente que pueda haber, que es el público infantil, con Omar el cangrejo y el naufragio de los mapas. Sí. Esa incursión en la literatura infantil tiene también un porqué, imagino. Una osadía, como dices, un verdadero atrevimiento. Eso es lo más difícil, porque uno, ese tipo de lector, el lector infantil, juvenil, es realmente muy exigente. De hecho, esos libros son de finales de los años 90, principios del año 2000. Y yo no he vuelto, esos se han ido reeditando, pero yo no he vuelto a escribir para jóvenes, precisamente por la dificultad. Porque no puedes hacer lo que te dé la gana, sino es el lector el que manda ahí, ¿no? Al final es el que elige el niño en todos los cuentos, ¿no? Exactamente. Y entonces, como a mí me gusta, como te decía antes, digamos, como hay una parte de
algunos escritores hablan de que cuando escriben sufren, que es muy difícil, pero yo siempre digo que no quiero sufrir escribiendo, que si no me voy a la playa con los amigos, yo quiero divertirme escribiendo. Y en ese sentido, a mí me gusta ser el diosesillo perverso de mis propias novelas, porque uno, como yo la estoy escribiendo, pues yo soy el que manda. Cuando escribimos para jóvenes, no. También entra ahí el lector, tienes que pensar en el lector. Cuando escribimos la novela que queremos, no. Y ahí entras en conflicto contigo mismo, me imagino. Exactamente, por eso es tan complicado. Cuando escribimos literatura, vamos a decir, normal o para adultos, uno escribe lo que le da la real gana, que es como creo que hay que decirlo. Y ya te digo, si yo ahora me cae mal este personaje como es mío, pues lo mato. Y si 10 capítulos después me vuelve a caer bien, lo puedo resucitar y no hay problema porque yo soy ese Dios que manda en la novela. Sobre la obra. Es claro, es también profesor de técnicas narrativas y de relato corto. El relato corto debe ser lo más complejo para redondearlo, digo, ¿no? Debe ser bueno, debe ser no, seguro, es tremendamente complicado, ¿no? Sí, mira, a mí me gusta mucho la parte didáctica también de la literatura. Entonces doy talleres muy a menudo de relato, de novela, porque creo que la escritura también es una herramienta absolutamente principal para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es difícil encontrar una persona que no quiera o no esté hasta casi la obsesión pensando en saber de qué pasta está hecha, ¿no? De qué es lo que tiene dentro. Porque claro, si te conoces bien, tú sabes que eres más feliz y al final el motor de la vida debe ser tener vocación para la felicidad. Yo enfoco la escritura como una herramienta para ser más felices. Entonces, uno puede querer contar de pronto la historia de su familia, uno puede contar la última peripecia amorosa o su último divorcio. Yo trato de, con esas herramientas, provocar que la escritura no sea un simple vómito, sino que pueda llegar a tener, digamos, un valor artístico, un valor literario, ¿no? Y después descubro muchos alumnos que dejan incluso de escribir porque les parece muy complicado, pero son suficientemente felices porque con esas herramientas establecen, como te decía antes, ese diálogo con sus fantasmas, ¿no? Con aquello que todos tenemos dentro. Entonces, siempre me gusta resaltar esos dos lados de la escritura, ¿no? Y en un momento determinado se enfrenta usted a sus semejantes, se enfrenta entre comillas, escribe Escritores en su tinta, que es un volumen de entrevistas a otros escritores. Sí. ¿Eso cómo es? ¿Es un mirarse al espejo, descubrir cosas nuevas? ¿Es un escudriñar que tienen, en fin, otros profesionales de la escritura? ¿Estos cómo lo reciben a usted? Es decir, me van a entrevistar ahora a un escritor entrevistando a yo, que soy mejor escritor que él, por ejemplo, ¿eh? No sé. ¿Cómo es ese proceso de Escritores en su tinta? Sí, hay un gran escritor canario que se llama Juan Cruz Ruiz, también periodista, porque yo tengo también esa faceta del periodismo, que tiene un libro que tiene mucho que ver con la vida de los escritores, de los artistas en general, que tiene un título emblemático que casi lo dice todo, que son Egos revueltos, ¿no? Entonces yo, para Escritores en su tinta, era perfectamente consciente de que iba a... Pues estamos hablando de prácticamente entrevistas a más de 30 escritores, ¿no? De que te iba a poner un espejo, porque no quería que mi libro fuera el típico compendio de entrevistas, sino que de verdad aflorara el lado, no la máscara, no la careta que se puede poner el artista, el escritor en este caso, sino que aflorara también el lado más personal. Sí, que fueran entrevistas y no homenajes, ¿no? Exactamente. Digamos. Que es difícil, porque muchas veces cuando el ego a veces... El ego es necesario para escribir, por lo que te decía antes, porque realmente escribir es complicado porque estás solo y a veces uno está desesperado. De pronto tienes una novela entre manos de 400 a 500 páginas y solo puedes tirar de ti mismo, de los fantasmas esos que tenemos dentro y a veces pues tiras del ego, del propio yo para seguir adelante en ese camino. Como yo tengo, digamos, ese lado también de escritor y el otro lado del periodista, traté en ese libro un poco de equilibrar esa balanza para ofrecerle al lector, digamos, un retrato más preciso del escritor, de lo que es un escritor. Y a partir de ahí, de muchas otras cosas, evidentemente, pues Víctor Álamo de la Rosa adquiere un conocimiento
suficiente acerca de la historia de la literatura canaria, que va a plasmar en esa charla coloquio que decíamos de la Orden del Cachorro Canario, ¿no? Y yo, si me permites, sí. Jaime, titulé la charla sobre la literatura canaria un poco graciosamente, que es Sorpresas te da la vida. Ajá. Porque es una gran desconocida la literatura canaria y sin embargo tiene al menos 4 o 5, media docena de hitos que son realmente impresionantes. Por ejemplo, me ha pasado a hablar de la historia de la literatura canaria en diferentes contextos, incluso en diferentes países, y hay cosas que llaman muchísimo la atención porque no sé si tú sabes, por ejemplo, que el fundador de la literatura cubana es un escritor canario que se llama Silvestre de Balboa, o el fundador de la literatura brasileña, una de las más importantes del mundo, es un escritor canario, también el José D'Anchieta, que también tiene esa parte religiosa. Por ponerte solo un par de ejemplos así que son realmente hitos pocos conocidos de la literatura canaria. El padre Anchieta, ¿no? El padre Anchieta, ¿Lagunero puede ser? Lagunero, exactamente. Señor, sí, pues sí. Es el fundador de la literatura brasileña. Y no te he nombrado al más famoso de todos, que es don Benito Pérez Galdós, que es incontestable. Pues, ¿no? Fíjate que iba a decir si empezaba ahí la literatura, pero veo que empieza muchísimo antes, Mucho y muchísimo más lejos. Empieza exactamente en 1447, con unas endechas, que se llaman las endechas a Guillén Peraza, que los sabandeños, el popular grupo, hizo pues bastante célebres, ¿no? Y empieza ahí, justamente porque son endechas de carácter anónimo, pero empiezan a reflejarse constantes temáticas de la literatura canaria, desde 1447 hasta hoy. Por ejemplo, el tema del mar, la selva de Doramas, el paisaje, todo eso, porque, ¿qué te digo yo? En las endechas, por ejemplo, se habla de las retamas, se habla de los volcanes, se habla del mar como un espacio confinador, como carcelero, pero también del mar como un espacio de esperanza, que al final es lo que ha significado toda la historia de Canarias, ¿no? Ese mar que nos encierra, pero ese mar que también nos permite emigrar y recibir al extranjero. Todo eso ya está, empieza a figurar en 1447 hasta llegar a hoy, o sea, estamos hablando de 6 siglos de tradición literaria, ¿no? ¿Y Lanzarote qué pinta en el mapa de la literatura canaria? ¿Qué peso tiene? Te agradezco muchísimo esa pregunta porque es que lo pinta todo, todo. Yo diría que esto también, incluso para los lanzaroteños, es un elemento muy, muy desconocido, porque si yo tuviera que elegir una isla, de las 7 islas canarias, la isla que mayor peso literario tiene en la tradición literaria canaria, es precisamente Lanzarote. Por 2 lados. Por uno, el extranjero, el escritor que viene, se siente asombrado por la propia naturaleza y escribe. Antes hablábamos de José Saramago. José Saramago, en muchos sentidos, es también un escritor canario. Ahí están sus cuadernos de Lanzarote, sin ir más lejos. También Ignacio Aldecoa, que es uno de los grandes clásicos de la literatura española. Pero, en la tradición específica canaria, por supuesto tenemos la Mararía de Rafael Arozarena, que es la más conocida, pero tenemos a Agustín Espinosa con Lancelot. Lancelot es una especie de guía espiritual, surrealista, turística, extrañísima de este gran escritor que es Agustín Espinosa, posiblemente uno de los más importantes del siglo XX en Canarias. Tenemos a Ángel Guerra, el autor de La Lapa. Tenemos a los grandes poetas del 50 como Manuel Padorno, Premio Canarias de Literatura, que tiene una obra que se llama La sombra del mar, entre otros poemas, que está directamente inspirada por Lanzarote. Y así, ya te digo, una especie de larga retahíla de grandes escritores que tienen al menos alguna obra absolutamente crucial, central, para poder entender la historia de la literatura canaria, ambientada o sugerida por Lanzarote. Lo que pasa es que luego se nos va la vida en cosas aparentemente más importantes y no le acabamos de dar el valor que realmente tiene, no ya esta parte lanzaroteña en la literatura canaria, sino la propia literatura canaria. Sino el otro día yo tengo dos hijas, una de 12 años, una de 7 años, y en sus libros de texto, Víctor, a mí me parece que en general lo canario, pero ya fundamentalmente la literatura canaria está insuficientemente trabajada. Sin duda. Suficientemente trabajada. Tenemos una asignatura pendiente. No está vertebrada en los urgente, estudios, ¿no? Para nada. Y es una pena porque ahí a veces la única explicación que yo le doy es precisamente el desconocimiento tan grande que alimenta más desconocimiento. Es decir, cuando yo hablo de literatura canaria, no estoy poniéndolo bajo un enfoque
un enfoque, digamos, nacionalista o político, nada, en las antípodas. Lo que estoy hablando es de una tradición literaria que se puede demostrar que tiene 6 siglos de historia. Claro. Con 6 siglos de historia y determinados escritores, como los que acabo de nombrarte, absolutamente centrales, creo que ya va siendo hora de que articulemos una historia de la literatura canaria, como mínimo, por supuesto, claro, en las aulas de toda Canarias. Y huir efectivamente de vivir alrededor de nuestro propio ombligo, de, ¿no?, el nacionalismo y tal. Ha habido escritores canarios, sin ir más lejos, más contemporáneos, evidentemente, Vázquez Figueroa, cuyo papel en la obra canaria pues ya hizo Océano Mar Adentro, y para de contar, que si la Polinesia, que si el Sáhara, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y no deja de ser un autor canario, ¿no? Es decir, claro, por eso te decía que articular, la propia literatura canaria, curiosamente, ha producido ya grandes momentos literarios, grandes escritores, que te puedes encontrar antes en un libro publicado en Francia, por ejemplo, para tú ir a conocer lo mejor del surrealismo, y del surrealismo canario, te puedes ir a una base bibliográfica francesa, simple y llanamente porque los escritores canarios tenían tal relación directísima con los grandes gurús del surrealismo francés, que era André Breton, estuvo en Canarias, estuvo en Tenerife, de hecho lo subieron en un burro y lo llevaron a ver el Teide, y ahí estaba Agustín Espinosa, el autor de Lancelot, por ejemplo, ¿no? Domingo Pérez Minic, Pedro García Cabrera, el famoso Óscar Domínguez, el gran pintor, que tiene obras en los principales museos del mundo. Esa generación, que se llama Generación Gaceta de Arte, es mucho más valorada fuera que dentro. Yo creo que ya tenemos que ir precisamente cambiando eso desde el conocimiento, ¿no? Pues sí, bueno, pues de estas y otras muchas cosas charlará Víctor Álamo de la Rosa, a quien hoy hemos conocido un poquito más en esta charla. Víctor, nos ha encantado tenerle hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo también he estado encantado. Gracias y buenas tardes. Pues lo dejamos aquí, mañana regresamos con más historias de otra índole. Hasta mañana, buenas tardes.